Vamos a hablar en esta ocasión en la idea o el tema o título, solo permaneciendo en Él nos libraremos del engaño. Permanezcamos en Dios para librarnos del engaño. Bien, como decíamos en el penúltimo tema o en el último estudio, la acechanza que la iglesia a la cual se dirige Juan, esta iglesia estaba prácticamente recibiendo un ataque que no solo sería una persecución, sino el ataque de los anticristianos. ¿Quiénes eran los anticristianos? Bueno, eran los falsos, los que se esmeraban en enseñar lo que no era lo que había enseñado el Señor, y sobre todo no era el mensaje que habían fundamentado los apóstoles. Ellos se encargaban de estar dando como otras ideas con respecto a la doctrina, y esto no era otra cosa o no era un asunto sencillo, decíamos, sino un asunto peligroso, porque uno de los peligros más letales o más efectivos que ocupa el enemigo, estuvimos diciendo que es el camuflaje del engaño, el que las personas se vistan de piedad, pero por dentro ellos tienen otras intenciones, ellos tienen otro guión, otra agenda, otra finalidad. Y por supuesto todas estas personas que actúan de esa manera son personas que las usan los demonios, las usa el diablo, se convierten en sus instrumentos para llevar a cabo aquellos planes de Satanás. Porque como hemos dicho también que una de los objetivos del enemigo, usted y yo como iglesia debemos de saber que estamos en el ojo del huracán, estamos en el ojo de Satanás. Dice Pedro en su carta que anda como león rugiente. ¿Por qué dice Pedro? Entonces, ¿detrás de quién anda como león rugiente? No anda detrás del mundo, anda detrás de la iglesia, detrás de los que pertenecemos a Cristo. ¿Por qué anda detrás de los que pertenecemos a Cristo? Porque uno de los golpes que ha soportado y que sobre todo se ha sentado en Satanás es que nosotros como iglesia, siendo lo que éramos, enemigos de Dios, servidores de Satanás, eso éramos en el trasfondo y en el pasado, ¿cómo Satanás va a estar de una manera contento, diríamos, con la iglesia, con cada uno de nosotros, si Dios nos rescató de su gobierno? Entonces esa es una razón por la cual nosotros tenemos constantemente esa acechanza que dice Pedro, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. En aquella ocasión el mismo Señor le dijo a los discípulos, fíjense bien, le dijo que Satanás los había pedido para zarandearlos. Estaba diciendo a los discípulos, usted puede ver
que el mismo Señor, bueno, dijo a Pedro, le dijo, pero confíen. Yo he rogado al Padre que les dé fuerza, que les dé fe para que puedan soportar la embestida de Satanás. O sea que nosotros no podemos ser como personas desconocedoras de que tenemos un enemigo en común. Quien fue el que fue a destruirle la vida a Job fue Satanás. Y en ese trasfondo, hermanos, es que siempre estará tratando la manera de socavar la fe de la iglesia. Siempre estará tratando la manera de una o de otra forma, como decíamos, a través de las persecuciones. La iglesia ha sufrido persecuciones por todos estos 2000 años. La historia nos dice de que ha corrido la sangre. Pero ¿qué sucedía? Se dice por ahí que cuando mataba Satanás a un creyente, nacían 10 para seguir adelante. Usted me dirá, hermano, bueno, pero si somos creyentes, ¿por qué Dios permite que suceda eso? Acuérdese que, hermanos, el Señor acá trajo salvación de nuestras almas, salvación del pecado. Pero claro que nosotros debemos de saber que estamos en medio de el reino enemigo o estamos viviendo en el territorio enemigo. Y claro que si el Señor está liberándonos en cada ataque del enemigo, bueno, no va a poderse desarrollar el plan de salvación que Él tiene. Acuérdese que la Biblia dice que a los que aman a Dios todo les sirven para bien. El primer apóstol que mató a Satanás a través de Herodes fue Jacob. Pero ¿por qué Dios permitió eso? Luego mataron a Esteban, un gran siervo. ¿Por qué permitió eso Dios? Eso sirvió para que la iglesia se levantara. Eso sirvió para que la iglesia no se... Es decir, todo obra para bien. Pero perdieron los que... o pierden los que llega el momento que a través de un ataque del enemigo tienen que morir. No. La Biblia dice que ausentes del cuerpo, de inmediato estamos presentes con el Señor. Prácticamente el que está en Dios, como dice su palabra, sea que vivamos o sea que muramos, de todos modos no hay pérdida. Siempre es bendición para nosotros. Porque cuando uno de nosotros, un creyente, muere por cualquier razón, puede ser por un ataque del enemigo, puede ser por alguna otra cosa, desde ese momento la muerte para nosotros se vierte como la puerta de entrada al reino, ya de una manera ya completa. Entonces no hay por qué. Eso se lo digo para que veamos que siempre el enemigo va a estar ahí, y una de las razones o de las fórmulas también que utiliza para socavar a la iglesia es el engaño, que es lo que está tratando Juan acá. El engaño, ¿en qué sentido? Le dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y que si alguno ha pecado, abogado tenemos. Está diciendo el apóstol Juan. Y también les dice, hijitos, sabéis que el tiempo es final, porque han aparecido muchos anticristos, ¿verdad? Han aparecido muchos anticristos engañadores, personas humanas que son prácticamente de carne y hueso, pero que son usados por el enemigo para socavar, decíamos, la fe de la iglesia. Porque con el engaño es fácil. Por eso, por ejemplo,
Dice Juan en el capítulo número 4 de esta misma carta, de su primera carta: amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Verdad? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero el espíritu que confiesa que Jesús no ha venido en carne no es de Dios. Acuérdense que el trasfondo de esta carta son los gnósticos, son los falsos gnósticos que estaban luchando, estaban introducidos dentro de lo que es la iglesia a la cual se dirige Juan. Entonces Juan les está alertando y les dice: hijitos, ¿verdad? O amados, no creáis a todo espíritu. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para no caer en la mentira? Usted puede ver en este tiempo, como ya lo hemos venido diciendo, el hablar de Cristo. No hay quien no hable de Cristo. No hay quien no se rasgue las vestiduras para decir: yo le pertenezco a Dios. Pero cuando ya nosotros tenemos ya de alguna manera ya los sentidos afinados, los sentidos espirituales, no va a ser fácil como creer que, ¿verdad?, todo lo que, como se dice, todo lo que brilla es oro. No va a ser fácil creer que todo aquello que tiene el tinte de creyente o iglesia de Dios es de Dios. Yo les he dicho, por ejemplo, que está las denominaciones que, fíjense, que son parecidas a las iglesias pentecostales. Las denominaciones unitarias son iglesias con todo, pero con lenguas, con profecías y todo, pero son unitarias. Y aquí dice que el que niega al Hijo niega al Padre, y el que niega al Padre niega al Hijo. Entonces, pero cuando uno puede ver eso y dice: esta es una gran iglesia y esta es una iglesia de sana doctrina, dice uno. Dice el que no tiene afinado los sentidos espirituales, pero por eso Juan está afinando los sentidos espirituales a esta iglesia a la cual se dirige. Y les está diciendo: amados, no creáis a todo espíritu. No está hablando de espíritus invisibles. Está hablando de personas, de falsos enseñadores que están enseñando otra cosa que no es la palabra, que están enseñando otro evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Por eso es que decíamos que la vida cristiana, para decirlo en palabras así sencillas, es de personas, diríamos, vivas, por decirlo de esta manera. Es de personas que están siempre a la defensiva. La vida cristiana no es solo amén. La vida cristiana no es solo sí. La vida cristiana es de examinar. Me refiero en los términos generales, ¿verdad? En términos generales, usted va a otro país y usted ve que están cantando y ve que están haciendo lo de que se hace normalmente dentro de una iglesia normal. Pero usted puede llegar, pero luego que usted ya ha sido preparado, ha sido enseñado, usted va a ir detectando: aquí no hablan del Padre, aquí solo hablan de Jesús. Entonces esto me huele a diablo, me huele a mentira. Entonces, por eso es tan importante el ser enseñado, porque si no somos enseñados, entonces nosotros estaríamos siempre a merced de la mentira. O sea, no, acuérdese que en aquella ocasión le dijeron al Señor, o le van a decir al Señor, o el Señor dijo que
Así dijo: Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre sanábamos enfermos. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? No os conozco, apartaos. Pero ¿cómo puede ser que alguien que sane enfermos? ¿Cómo puede ser que alguien que haga milagros? ¿Cómo puede ser que alguien que saque demonios tiene poder? ¿Cómo puede ponerse entredicho su cristianismo? Puede argumentar cualquiera. Puede decir: no, usted está siendo egoísta porque ese hombre está sacando demonios y eso lo que indica es que tiene a Dios y que es de Dios. Y ese hombre está sanando enfermos. Ahí es la señal que es de Dios. Pero el Señor dice que llegarán y le dirán: sanamos enfermos, sacamos demonios. Y él le dice: no, ¿por qué? Vamos a ver cuál es el trasfondo de eso. Porque esos, hermanos, hay poderes sobrenaturales del mal en la tierra. O sea que no vamos a omitir los poderes del diablo en esta tierra, que son los que él inserta en los individuos para que estos le sirvan a él en las diferentes áreas. No vamos a negar eso. Negar que hay una fuerza diabólica que está prácticamente controlando este mundo, y es más, el sistema de este mundo es el sistema diabólico. Obviar esa realidad es estar dormido. Entonces, en este caso, vemos acá que eso es el peligro del engaño. Usted va por allá y ve otro movimiento evangélico, decimos, pero, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que la iglesia, que solo esta iglesia o aquella iglesia es la verdadera. Lo que identifica la verdadera iglesia es que coincidimos en las doctrinas fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de la deidad de Dios, la mayoría de iglesias pentecostales, diríamos de este fundamento apostólico, estamos en lo mismo. Aun cuando eso lo creen los católicos. Dices: no, si ellos creen también en la Trinidad. Pero asociar eso con lo que serían las doctrinas fundamentales de la iglesia de Cristo no es igual. Entonces, por ejemplo, acá dice: prueben los espíritus. ¿A cuáles espíritus? A personas, a esos que predican, a esos que dicen que tienen el poder y que son de Dios. Hay que probarlos. ¿Y cómo se prueba? Por eso es que en el capítulo 12 de la carta a los Corintios, ahí encontramos nosotros que Dios otorgó los dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones, de los 9 dones del Espíritu Santo, es el don de discernimiento. Por medio del discernimiento, nosotros tenemos aparte de que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, porque eso es lo que dice Juan acá: ustedes no pueden fracasar en el engaño porque tienen la unción del Santo. Y cuando habla de la unción del Santo, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a revelar la verdad. El Espíritu Santo nos va a aclarar aquello oscuro y nos va a manifestar qué es la verdad. Y por ejemplo, cuando menciono el caso de lo que es el don de discernimiento, esa es una herramienta poderosa para la iglesia del Señor. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, son 9 dones y hay muchos más dones, pero esos dones son fundamentales dentro de la vida de la iglesia, porque usted se recuerda, le voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, venía Ananías
con Zafira, su mujer, venía echándole una gran mentira a Pedro, que habían vendido toda la heredad y que la habían dado toda al fondo de la iglesia y que ellos eran, diríamos, buenos creyentes. Y yo no estoy cuestionando el que no lo fueran. Ellos eran creyentes, pero eran creyentes mentirosos. Eran creyentes manipuladores. Eran creyentes que fue a través del don de discernimiento que Pedro, no fue que le llegó el chambre a Pedro. Pedro por el don intuyó que Ananías le estaba mintiendo. Pedro no le dijo nunca: vendé tu heredad, Ananías, y traerla. No, fue él, Ananías, que vio que otros estaban dando y dijo: yo también lo voy a hacer, pero yo me voy a acercar a Pedro para que me dé una palmadita en la espalda y vean los otros que yo no me he quedado. Pero el problema es que el Espíritu le manifiesta a Pedro que Ananías, cuando él le dice: tú vendiste la heredad, Ananías, y diste todo, Ananías. Sí, Pedro le dice: lo di todo. Y de inmediato, ¿por qué? Le dice Pedro: ¿por qué has mentido? Lo que has hecho no es una mentira al hombre, le has mentido a Dios. Y por esa mentira, Ananías, vas a caer muerto acá. Y cayó muerto. Cayó muerto Ananías allí en medio, hermanos, del púlpito de Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué hambre le llegó a Pedro? El don de discernimiento. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El don de discernimiento. ¿Damos un amén? Entonces ahí y viene Ananías igual, en lugar de, no tuvo la dicha de saber que ya su marido lo tenía bajo siete cuartas de tierra, porque esa es la medida, ¿verdad? para el sepulcro. 7 cuartas así, ¿verdad? O ya están poniendo menos, hermano. Bueno, así es, que 7 deben de ser. Ya estaba 7 cuartas cuando venía Ananías, venía la Zafira, igual. Zafira, vendieron la propiedad. Sí, que no te dijo Ananías, ¡pum!, cayó también muerta. El discernimiento. El creyente, ¿cuáles son las armas del creyente? Los dones del Espíritu Santo. Esas son las armas. ¿Para qué sirven, hermanos? Para detectar. Son herramientas que nos ayudan a desarrollarnos en la vida espiritual. Por eso dice Juan acá con respecto a la iglesia o a los falsos que están engañando a la iglesia a la cual él está dirigiéndose con esta carta, porque esta es una carta que el apóstol le manda a una iglesia. Así entiendas. ¿Y por qué se la manda? Por todo este trasfondo que está sufriendo la iglesia. Aparte de persecuciones, la iglesia está siendo también socavada en su fe. Le están diciendo, por ejemplo, los gnósticos le estaban diciendo que Jesús no era Dios. Imagínense. Y si a usted o a nosotros nos están vendiendo la idea que Jesús no es Dios, hay que salir corriendo de esa iglesia. Hay que salir corriendo. Pero qué bueno que Dios tiene pastores que cuidan su iglesia. Qué bueno, y ese es el deber, decíamos, del pastor, como dice el libro de el libro de Hebreos, que darán cuenta, dice, los pastores de la grey. Por eso es que el pastor, su lucha es igual que con los hijos, con los de la iglesia. La lucha del pastor es cómo intuir, cómo instruir más bien a cada uno, para que no se lo vaya a comer el engaño. ¿Cómo es que lo va a ir guiando? Porque estamos en medio de un juego cruzado. Aquí no crea, nosotros estamos pasando, aparte de millones de demonios que hay en esta tierra, hermanos, hay millones de mentiras, de cosas que parecen que son verdad. Pero es ahí el trabajo de cada administrador, de cada obispo, que es lo mismo, un mayordomo, un cuidador. No es una palabra astral, no es una cosa, no es un título terrible. El obispo.
¿verdad? Es un encargado de cuidar aquello que le han puesto a cuidar. Entonces dice, prueben los espíritus, hay que probarlos. ¿Y cómo hay que probarlos? Con la unción. Eso es lo que dice Juan acá. Probad los espíritus. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ay, 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 hermano. Una iglesia que se dedique solo al emocionalismo, una iglesia que solo se dedique a lo externo y no a lo interno, a fundamentar, las ovejas no van a ser estables. ¿Por qué? Porque dice muchos falsos, dice acá, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos. Uno de los peligros, de los peores peligros que tiene la iglesia es el engaño. Por eso uno debe saber quién es el pastor que le predica. Por eso uno debe saber en quién deposita su alma. Porque el alma es preciosa. Pero llega uno allá a otro país y allá en Australia, en cualquier otro lado, aquí están cantando y están hablando de Dios. Aquí me voy a quedar y aquí me voy a congregar. Las personas no saben ni qué andan haciendo. No saben ni qué cosa es esto. Esto hay que cuidarlo. El alma hay que cuidarla. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es como que usted necesita una operación. Vaya a buscar al más chapucero, al médico más chapucero, y no lo va a matar. ¿Qué es lo que hace a alguien que va a tener una intervención quirúrgica? ¿Qué es lo que hace? Le van a operar. De alguna manera uno se informa quién es el mejor médico, quién es... ahí pone allá el cuerpito uno que le hagan el trabajito. Pero uno dice, aquí me voy a meter, y ahí sale. Usted ve cuánta gente con malas praxis, que le arrancaron la tripa que no era, que no sé qué, que no sé. Así viene siendo la vida espiritual. La vida espiritual no es de andar del Team Marín. La vida espiritual es de depositar su alma en un lugar para que el otro se la cuide. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso cuesta entenderlo, porque muchas veces nosotros pensamos que iglesia es iglesia donde hay un local y donde se predica. Hay uno que está adelante y que está predicando de la Biblia. Hay que ver qué es lo que predica. Como decíamos, ahí coincidimos en muchas denominaciones o organizaciones cristianas como evangélicas, porque coincidimos en las doctrinas fundamentales. Por ejemplo, la iglesia que cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios, escrita por hombres. Eso es bien común en muchas iglesias. Que la Trinidad de Dios, que la deidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. La deidad de Jesús, que es lo que estos no querían aceptar. Entonces viene, fíjese, yo quiero que lea conmigo la primera carta a Timoteo, corriendo, vamos a ir finalizando. Primera carta, capítulo número 4 de Timoteo, hermanos, ayúdeme ahí. Dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿qué dice ahí? Que en los postreros tiempos, que algunos apostatarán de la fe. Algunos. ¿Quiénes son algunos que apostatarán de la fe? Las ovejas descuidadas. Uno, lo que más debe de cuidar en la vida, yo no estoy diciendo que la salvación es por obra, pero lo que más debe de cuidar uno en la vida es su salud espiritual. Su salud espiritual. Pero dice acá, pero el Espíritu dice,
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, ¿qué dice? Espíritus son espíritus que no se ven, no, son hombres que están predicando, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora las iglesias casi, mire, estamos cayendo en un vacío terrible en estos tiempos modernos. La iglesia está enseñando casi cero doctrina. ¿Cuál es lo que estabiliza al cuerpo humano? ¿Qué es lo que nos hace andar vertical? ¿Qué es, hermano? La columna. La columna. La doctrina es la columna de la iglesia. La doctrina, sin una iglesia, si yo tengo una iglesia y solo va a ser música, y solo va a ser danza, y solo va a ser, hermanos, exposiciones extraordinarias, y no estoy enseñando doctrina, es una iglesia sin columna, es un cuerpo sin columna. Por eso entonces necesitamos, así como el cuerpo no puede, hermanos, estar vertical sin columna, la iglesia tampoco lo puede. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tampoco la iglesia lo puede. Entonces dice, escuchando a espíritus, diríamos a pastores engañadores, para ponérselo así, va claro, escuchando a pastores engañadores. ¿Cuántos llamados ministros, hermanos, son falsos? Yo no digo que somos perfectos, pero el problema es la falsedad, la falsa enseñanza. Entonces dice, además de esto, dice porque, vamos a ver, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Imagínense aquellos que andan diciendo no coma chancho porque es malo. Pablo dijo, bueno, es normal que hay que tener cuidado con lo que se come, pero Pablo generalizó. Y el mismo Señor dijo, lo que entra en la boca va al estómago y luego va a la letrina. Lo que hay que cuidarse es lo que sale del corazón. Damos un amén. Entonces, acá prohibirán casarse y ¿qué más dice? Porque todo lo que Dios creó, porque por la palabra todo es santificado. Por eso es que no solo hay que echar la cabeza cuando estamos comiendo, por eso hay que orar bien. ¿Estamos de acuerdo? Que a uno ya nos acostumbramos a hablar de la silla. No, eso es cabecear. Hay que santificar los alimentos porque cualquier espina se le puede trabar, aunque no sea pescado que esté comiendo. Damos un amén. ¿Estamos de acuerdo? Vaya, pues. En este caso, hermanos, vamos a ver, eso es lo que dice, muchos apostatarán de la fe. Y dice, escuchando doctrinas de demonios. Dios mío, doctrinas de demonios en púlpitos. Muchos estarán escuchando doctrinas de demonios. Por ejemplo, yo le he dicho, esa doctrina que ha tenido un gran auge, que es la doctrina de la llamada prosperidad. Esa es doctrina diabólica. ¿Por qué es diabólica, me dice usted? Si yo ahí me congrego. Porque ahí no te hablan. Ahí de lo que te hablan es de que tienes que ser pistudo, adinerado. Pero búscame en la Biblia a ver si ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es cruz. Y no es que vamos a vivir en la vil de gracia. No, es que nosotros debemos de entender, damos un amén. Nosotros debemos de entender que nosotros somos millonarios ya. Nadie puede compararse con usted, o si usted es un buen cristiano, usted es un creyente, nadie se puede, ningún millonario, porque nosotros somos los herederos, no de las algarrobas de esta tierra, nosotros somos los herederos de arriba, somos el pueblo privilegiado. Dijo Pedro, vosotros sois pueblo especial, de un amén, el pueblo especial,
pueblo santo, real sacerdocio. Levanta la mano, dale una ofrenda de palma al Dios. Eso somos nosotros. Y hermano, entonces vamos a andar en miseria. No, vamos a andar como príncipes. Pero predicar solo eso, y no predicar el pecado, y no predicar la santidad, y solo predicar logros temporales, es herejía. Por eso es que hay que andar listo. Si este es del evangelio, como dije, es de andar vivo. Entonces dice, no, dice el mismo Pablo a Timoteo, se amontonarán oyendo fábulas. Entonces la gente hoy quiere oír fábulas. La gente no quiere oír doctrina. Se amontonarán oidores para escuchar fábulas. Mentiras que son fábulas. Vea qué quiere decir. Chistes, tonteras. A la iglesia no se le debe de entretener con chistes, ni con hermanos, ni con cosas de estas cosas temporales. Hay que explicarle la palabra. A Timoteo le dijo Pablo: no los entretengas, Timoteo, no les des terapias puramente filosóficas, Timoteo. Predícale la palabra. La palabra es viva. La palabra levanta, la palabra sustenta, la palabra da vida. Que se oiga un poderoso amén. Si en su iglesia solo son tonteras y chistes y locuras, estamos mal. Pero es que hay que darle un poquito de dinámica. Sí, que lo que necesitamos es la medicina. ¿Qué es lo que necesita el enfermo? Que le den dinámica o que le den el remedio para que se le quite el dolor. El remedio. Y luego que le cae el remedio y a uno se alegra, pues dice: ya me quitó, dice, me siento bien. Se tomó el remedio. Por default le viene la bendición siempre. Ahora vamos a ver, con lo cual finalizamos, hermanos. Damos un amén. Entonces necesitamos. Toda la gente ahora está llenando las iglesias que le cuenten cosas. Entre más payaso es el que eso más le gusta. Pero no se trata de payasada. Porque es lo que dice Pablo. Se amontonarán para escuchar fábulas. Pero tú no les cuentes fábulas. Predícale la palabra. Pero es que mire, si le predico es que mi trabajo es predicar la palabra. El trabajo suyo debe ser predicar la palabra. Le dijeron los discípulos, el mismo Pedro le dijo al Señor: dura es tu palabra, Señor, dura es tu palabra. Se te están yendo, porque la gente no quiere doctrina. La gente quiere, hermanos, entretenciones. Pero no se puede. Si yo entiendo, yo comprendo el compromiso que tengo para con aquella grey que se me haya dado, si yo comprendo el compromiso, yo no voy a entrar a ese, porque yo mismo estoy socavando mi tumba. Entonces le dijeron, se te están yendo, Señor, porque muy duro estás predicando. Bájale, Señor. Habla por ahí habla ya de alguna otra cosa. Mira, ya se te van, mira, ya va, aquel el otro ya se fue, el otro ya agarró el sombrero y ya va para afuera. Y el otro, mira que el otro, es que no le gusta, es que le estaban dando cátedra a los discípulos al Señor, le estaban diciendo cómo tenía que hacerlo. Y le dijo el Señor a Pedro: Pedro, ¿y no te querés ir vos también? Damos un amén, iglesia. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Pedro volteó a ver para el lado de la religión. Pedro volteó a ver para allá, para el lado de los chinchorros que había dejado. Y volteó a ver para el otro lado y no había opciones. Y dijo Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras. Ese es el compromiso. La medicina, la palabra.
En este caso, entonces la gente ya no quiere doctrina. Fíjese bien en las iglesias, a ver si están predicando doctrina. Mire en el vacío que se está cayendo las iglesias cristianas. Ya no. Se están dando la tarea de traer personalidades, de traer cantantes para que venga la gente. ¿Y qué provecho tiene que se traiga un cantante y se llene el local? Vinieron a ver el cantante. Vinieron a ver el que hace milagros. Juan el Bautista, cuando salían, hasta los sacerdotes temblaban. Pero ni un milagro hizo Juan el Bautista. No era profeta que hacía milagros, pero se le llenaba el culto. Ahora Juan les dice, les alerta, primeramente en el versículo número 28 que leíamos, ¿cómo es que ustedes se van a guardar? ¿Cómo es? Les está diciendo Juan, con esto finalizamos, hermanito. Les dice en el versículo número 28, dice, ahora hijitos, permaneced en él. Permanecer, esta palabra, por eso le pusimos al tema permanecer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les está diciendo Juan a su iglesia que le está escribiendo? Le está diciendo permanecer. O sea que, aparte de que la iglesia debe tener la unción que es el Espíritu Santo, la iglesia debe de luchar por permanecer en él. Permanecer. ¿Qué significa permanecer? Es decir, estar en su entorno, no moverse de ahí, porque ahí andan el diablo como león rugiente, porque ahí anda la mentira, porque ahí andan los cazadores, los prosélitos, andan, hermanos, viendo cómo conquistan almas. Por eso les decían los prosélitos a los que los judíos convertían al judaísmo. Ahí andan proselitando, ahí andan buscando. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener la unción. Todo creyente debe de pedir la unción, debe de pedir la administración del Espíritu Santo. Eso le va a proteger, eso va a ser de poder para un creyente. Y segundo, el creyente tiene que permanecer en él. Eso es lo que está diciendo este versículo 28. Ahora, hijitos. Y acuérdense que la idea de Juan, cuando dice hijitos, le está diciendo a la iglesia joven. Que eso es lo que significa. No es que Juan son hijos de Juan, sino es una iglesia joven que está propicia para el engaño. Ahora, hijitos, permanezcan ahí. No se muevan. Cuando dice Juan en su capítulo número 15, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando ustedes permanezcan en mí van a tener fruto. La recomendación es que no nos movamos, que no seamos encantados, que no seamos alucinados por las luces que nos llaman, que no seamos, no, usted permanezca ahí, usted permanezca. Usted no se mueva de su fe, usted no se mueva del Señor, usted no se mueva de ahí. Esa es la que está para que no vayan a sucumbir en el engaño. ¿Por qué entonces no vamos a permanecer? ¿Por qué tenemos que permanecer? Porque cuando permanecemos, hermanos, es ahí donde el buen pastor va a cuidarnos. El buen pastor, ¿quién es? Es lo que dice Salmo 23. Él es el buen pastor. El buen pastor, entonces, cuando ve que las ovejas están en peligro, luego que es Cristo, el buen pastor, va a pelear por nosotros. Va a sacar la cara por nosotros. Va, hermanos, a arremeter contra el enemigo. Va, hermanos, a protegernos. Damos un amén. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? El creyentito que no permanece es la ovejita que anda así como sin brújula. A esas ovejitas
que no les gusta permanecer, a esos creyentes, digámoslo, que no les gusta permanecer, esos están prácticamente en el peligro de que cualquier alucinación los desenfoca del camino. Entonces, ¿qué es lo otro por lo cual hay que permanecer? Dice también para que cuando Él venga, ¿cuántos saben que Él viene? Para cuando Él venga, no salgamos avergonzados. Aquí no está diciendo para cuando Él venga, ustedes se van a perder porque no están. No, ninguno de los que me diste se me ha perdido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ninguno se me ha perdido. Es decir, para que no salgáis avergonzados. Cristo está a las puertas. Por eso es que tenemos que cerrar, como dicen, cerrar fila. La iglesia tiene que cerrar fila hoy. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Estamos en las vísperas de que Cristo vuelva a recoger a su iglesia. ¿Qué tal de aquellos que se dejaron, hermanos, leudar? ¿Qué tal de aquellos que no quisieron permanecer? ¿Qué tal? Saldrán, dice, para que no seáis avergonzados cuando Él venga. Entonces necesitamos, esto es una autoprotección. Necesitamos estar en el Señor. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos congregarnos, necesitamos servir, necesitamos insertarnos, porque todo eso nos permite permanecer en Él. Nos libra del engaño, porque cuando viene el engaño, Él va a salir por nosotros. Nos libra de salir avergonzados cuando suene la trompeta. Y qué lindo es estar preparado. Quiere decir que el creyente debe estar listo. Así como cuando uno va a un viaje, luego arregla las maletas, ¿verdad? Desde un día antes ya tiene todas las cositas ahí arregladas y ni duerme porque está, y ya no diga cuando está esperando un vuelo de avión. Así tenemos que estar nosotros, como que estuviéramos esperando en el aeropuerto un vuelo. Cristo está por venir, hermanos. Estamos al filo de que suene la trompeta, pero necesitamos permanecer en Él para no ser engañados. Necesitamos permanecer en Él para no salir avergonzado. Explíqueme qué significa avergonzado. Va a tener problemas, como dijo allá el libro, la carta a los Corintios. Vamos a ser salvos como por juego, raspados. Y Dios no quiere gente raspada. Un maestro en una universidad no quiere alumnos que anden raspando. Lo que quiere es alumnos excelentes. Así quiere Dios. No quiere raspaditos. Quiere gente que lleve buenas notas. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre,